tal? Esto es Del Corazón a Corazón. Creo firmemente que las historias conectan personas y este espacio ha sido creado precisamente para eso. Hoy Tatiana de Lechuga, mi hermana de otra madre, a la que sus hijos me llaman tía, una mujer perfeccionista al 100, nos cuenta sobre su travesía de no solamente ser mamá, sino también la maestra de sus hijos, una preadolescente y un niño. Acompáñame y disfruta de este tiempo. Se dice, bueno, yo he escuchado decir que uno no experimenta y uno no sabe de qué es realmente un amor puro, verdadero y desinteresado, sino hasta que es madre, ¿no? Entonces, y quizás, bueno, yo no soy madre todavía y quizás no puedo entender, pero sí, se sabe de que las madres tienen un montón de frases y la típica lo entenderás el día que seas madre tú también. ¿Es cierto ese amor, Tati? Del que se dice Sí y no. sí Sí, y no. porque cuando tú ves a tu hijo pequeñito que depende absoluta y plenamente de ti, tú entiendes que eres todo para ese niño, ¿no? Y luego conforme van creciendo y se supone que ellos van entendiendo y que tú les vas explicando las consecuencias de sus decisiones, hay momentos en que tú dices, no, pero es que yo se lo expliqué, yo le advertí, por ejemplo, lo hizo a propósito, lo hizo. Uh-huh. Entonces, como que ahí no tanto, no se aplica tanto porque tú dices, él sabía o ella sabía la consecuencia de su acción. Entonces, como que tú, eh, no es que lo dejes de amar, porque nunca se va a dejar de amar a un hijo por muy mal que se porte, pero es como que eh, hay como, no es como una condicionante, pero sí dejas como que dices, no tiene que aprender o yo tengo que entender que él tiene que aprender a que sus acciones tienen una consecuencia, ¿no? Uh-huh. Pero sí es incondicional, siempre lo va a hacer, siempre lo va a hacer. Y aplica diferente de acuerdo a la personalidad de tu hijo, de cada hijo. Sí, y hay algo que la verdad que cuesta, o sea, me gustaría poder entender cómo haces tú para no volverte loca, porque te tienes que mudar de 1 a 2 veces al año, ¿ya? Solamente el hecho es mudarte, y no es que te mudas sola y qué fresh, me voy de No. vacaciones, no, te mudas con tus hijos, y no solamente con tus hijos, sino literalmente con todo el colegio de cada uno de ellos que tienen edades distintas y que están en grados Sí. escolares distintos. ¿Cómo haces para no volverte loca? No sé, cuando lo sepa yo te aviso porque no, sí, no es fácil, es un desafío muy grande. Pero creo que una de las bendiciones que Dios ha puesto en mí es que me gusta ser organizada y no me gusta el desorden. Entonces eso trato de aplicarlo a las cosas y trato de organizarme siempre. Entonces sí es complicado, porque como tú bien dijiste, aparte que son edades diferentes, se llevan 6 años de diferencia, es una niña y un niño. En ciertos casos hay ventaja por la diferencia de sexos, pero también es un desafío diferente. Formar a una niña requiere estrategias diferentes a formar a un varón. Entonces, por ejemplo, se cree que las niñas son más dulces o más amables, más amorosas. En nuestro caso es el niño quien es más amoroso, es más sensible. Mía tiene como que un carácter más fuerte, ¿no? Entonces, pero sí, el tema de la mudanza, de llevar todo, creo que ahora que estamos en nuestro tercer año consecutivo de clases, directamente como que me he ido relajando un poco más, pero eso no implica que soy exigente o que me gustan las cosas Uh-huh. no Uh-huh. perfectas, pero sí lo mejor con excelencia, ¿no? En todo sentido. Y sí me estreso mucho. Tal vez no al punto de llegarme a volver loca, aunque sí lo he pensado, pero sí es un desafío bien grande, es bien grande, porque es mover todo, casa, todo, escuela, vida, familia. Gracias a Dios los tenemos a ustedes, ¿eh? Que ustedes me ayudan a llevar esa carga más fácil con ellos.
Porque hacemos bromas, porque nos reímos, nos divertimos. Y con ellos, ¿no? Porque son su familia, ustedes son su familia, entonces ellos se sienten más relajados, o sea, sería creo que Sí. más difícil el hecho de irnos solo nosotros y que Ujú, hubieran siempre solo extraños, pero ellos ya saben que al momento ujú, de viajar van a ver a su tía Cory, a tío ujú. Jimmy y al resto del equipo, entonces para ellos es una emoción también, entonces Sí. lo hace también más divertido. Y como para poder, que la gente pueda entender un poquito de qué se trata esto, es que, bueno, Tati es la esposa bueno, junto a su esposo Byron Lechuga, son directores internacionales de una organización cristiana evangelística que se llama Mike Silver International, a la que, bueno, soy yo también parte juntamente con mi esposo y ya nos conocemos muchos años y por ese motivo, para poder hacer los proyectos de estos festivales que involucran mucha preparación, lo hacemos con meses de anticipación, pues el equipo que trabaja en esto nos tenemos que mudar hasta una ciudad para poder desarrollarnos ahí, para poder conocer, para poder empezar el trabajo. Entonces, literalmente, como Tati dice, como tú dices, es como que somos una familia que nos mudamos. Entonces, en el caso en tu caso, tú tienes a los niños. Ujú. Entonces, y es la maestra de sus hijos, porque ellos hacen homeschool, lo que conoceríamos como escuela o colegio en casa. No están matriculados en un Exacto. colegio en su país, pero tienen que desarrollarlo desde casa. Entonces, eso también Ujú. involucra una preparación para ti. ¿Cómo ha sido ese proceso de preparación? No ha sido muy difícil en el hecho de que yo crecí en una familia de maestros. Ujú, Todos mis tíos son profesores, tanto a nivel básico, nivel ujú. secundaria y bachillerato. Entonces, siempre era como que el ambiente a maestro. Incluso yo quería ser maestra. Entonces, Oh. yo le iba a ayudar a mi mamá a su escuela, porque ella siempre trabajó en área rural. Entonces, los niños de Ujú, área rural tienen menos recursos. Entonces, ujú. ella se las ingeniaba y ponía en práctica todo lo que ella aprendió, ¿no? O sea, ella Wow. era maestra de vocación. Entonces, al ver creo que la pasión que ella tenía, yo quería hacer lo mismo. Entonces yo iba y calificaba los exámenes, yo pasaba la lista, yo practiqué con ella, obviamente es parte de lo que Dios permite, ¿no? Porque Él Ujú, sabía lo que me iba a tocar más adelante. ujú, Entonces yo quería ser maestra, pero ella me dijo que no. Entonces no fue tan difícil esa parte, porque ujú, muchas de las cosas que aprendí y vi que ella hacía, yo lo aplico con mis hijos. ujú, Luego, el colegio también nos da una guía de ujú, cómo hacer las clases, ¿no? ujú. Entonces, es más que todo el reto viene del hecho de poder diferenciar en cuándo eres mamá y cuándo te conviertes en la tutora de tus hijos, o sea, Ujú, en esas ujú, horas de clase. Ese es el desafío más grande, porque entonces te quieren hacer como que la pataleta, el berrinche que te harían con mamá o te quieren ujú, ujú. convencer que la tarea no me gusta o esto no. Entonces ahí es como que uno tiene que ponerse más rígido y no ser tan flexible, ¿no? Eso. Pero me encanta, a mí me encanta. Ahora sí, al inicio fue muy desafiante porque con el tema de que a mí me gustan las cosas bien hechas, yo era como que muy, Ujú, o sea, de aquí a acá y no me puedo salir y tengo que cumplir ujú, esta meta. ujú, Entonces yo me ujú, estresaba por cumplir eso. ujú, ujú, Pero conforme lo fui disfrutando y entendía que era una etapa y que no se ujú, iba a volver a repetir, empecé a disfrutarlo más. ujú, Empecé como a ujú. relajarme, sí que lo cumplieran, sí que lo entendieran. eh, y me empecé a relajar. Otra del estrés que sí me ocasionó era que yo quería terminar en el horario. Por ejemplo, el colegio Ujú, te dice, tienes que tener ujú, una hora clase por materia. Pero ¿qué ujú, pasa cuando ellos no entienden un tema? Entonces tienes ujú, que buscar maneras de reforzarlo. ujú, Entonces nos metíamos en YouTube a buscar videos, dejaba que ellos, ujú, en el caso de Mía, ujú, más que todo, que ujú, busque, ok, ¿qué no entiendes esto? Busquemos en YouTube. Y ya se mete y busca y le vuelven a explicar la clase. ujú, Buscamos estrategias en Pinterest, encuentras ujú, muchísimas ujú, herramientas como para reforzar temas, ujú, manualidades. Entonces, eso ha hecho que ya la hora clase se convierta en 2, incluso hasta 3, 4 horas en el ujú, mismo tema, hasta ujú, asegurarme de entenderlo, de que ella lo ujú. entienda. Entonces, eso antes me estresaba, ¿no? Porque decía, es que no, estamos tomando 3 horas más en una Sí, materia. Entonces, pero y eso creo yo que es lo provechoso de que sea su mamá la que es su maestra, porque
¿qué es lo que pasa con todos los padres, no? O sea, que yo lo he visto en amigos o en familia, que los profesores cumplen con su horario y, o sea, no quiero que malinterpreten, sino es que obviamente los profesores trabajan con tantos niños, Claro. tienen que cumplir un horario, dejan la tarea y los niños llegan a casa y no saben porque no entendieron y los padres no conocen el tema. Entonces es una ventaja el hecho que tú seas su mamá y que tú quieras que ella se desarrolle más y que tú quieras ayudarle a ella más y quieras enseñarle a ella a poder buscar las herramientas y la estrategia. Es como que tú harías un 2 por 1, ¿no? O sea, es la maestra, pero al mismo tiempo la mamá que ayuda para que ella pueda aprender más y ayudarle a hacer, llamémoslo así, la tarea, ¿no? Entonces eso es algo muy provechoso, pero me imagino que al principio, número uno me imagino que hay 2 factores, o sea, trato de ponerme en tus zapatos y pienso, ¿no? Número uno, el miedo. ¿No? Animarme a que siquiera pase la idea por mi cabeza que yo puedo ser la profesora de mi hijo. Y número 2, el miedo, ¿no? O sea, ¿cómo voy a poder asumir estos 2 roles para ellos, ¿no? Sí, sí, no, es verdad. Eso Wow. pasa todavía incluso porque, y el hecho de ser sus pastores, porque somos sus pastores, somos mamás, somos Ujú, maestros y ser su amiga, entonces sí ujú, son bastantes demandas, ¿no? Y que uno no quiere equivocarse. Y más ujú, que equivocarse, uno quiere realmente formar en ellos ujú, la persona que uno ve o que uno sabe que ellos tienen la capacidad de llegar ujú, a ser. Entonces ujú, sí, da temor, pero no te tienes que detener porque eh, si tú no crees en que eres capaz, nadie lo va a hacer, porque siempre tú vas a ver ujú, que hay ujú, mamás súper mejores que les cocinan esos lunches, esas meriendas a los niños súper preciosas y que les ujú. hablan súper dulce y que tienen su habitación y todo organizado y tú dices, ay, yo no llego, pero ni así. Entonces, una de las cosas que dejé es de compararme, porque la comparación nos crea mayor inseguridad, ¿no? Ujú, Entonces yo no puedo compararme porque si entiendo que soy única y que esta etapa es única y mis hijos son míos, no hay nadie, no hay otra Mía Lechuga, no hay otro Ian Lechuga. Entonces tengo que creer en ellos creo que lo que me impulsaba es que ellos creían en mí, realmente, más de lo ujú, que yo podía creer, porque mi esposo me dice, no, tú eres capaz y no ujú, sé ujú. qué, pero creo que el ver que mis hijos confían en mí y no querer defraudarles, entonces ese es el motor que me da, que ese es el motor que me ayuda a seguir y buscar para ser mejor. Y que ese miedo se vaya, no ese temor, porque ellos me dicen, no mami, tú lo haces bien, mami, entonces como que Wow, qué lindo. te llena eso y es como que ya, lo tengo hecho, lo tengo hecho. Y dentro del tema de enseñarles a ellos y de saber que ellos creen en ti, que ellos, bueno, literalmente aman a su maestra, porque aman a su mamá, aman a su amiga, aman a su maestra. ¿En algún punto te ha sido difícil poder diferenciar estos roles, ¿no? O sea, aquí ya no soy mamá, aquí soy maestra y aquí, o sea, ¿te ha sido difícil eso? Sí, claro. Más que todo porque las clases se las damos en la habitación de Mía, porque Mía Ujú, tiene el cuarto más grande. Entonces, cuando yo entraba, que era el horario ya para clase, ¿no? Miraba que tenía los desordenados sus juguetes o la cama no estaba bien hecha, entonces empezaba a regañarla. ujú, Entonces mi esposo me decía, no, tú tienes que entender que antes, o sea, cuando tú estés ya como en el rol de maestra, no la regañes por nada que tenga que ver con la casa. ujú. Entonces eso sí me costó aprenderlo, realmente sí. Como que, o por ejemplo, antes de entrar a clase había una incomodidad porque hizo algo o desobedeció. Ujú, ujú, Entonces yo ya entraba molesta a la clase, ujú, todo lo que hacía, ya ves, y no sé qué. Entonces como que lo mezclaba. ujú, Y ujú. sí, cuesta, pero poco a poco uno va aprendiendo a que sí, ¿no? O sea, no, ahora es esta etapa, tenemos que Ujú, procurar que ujú, aproveche su hora de clase, sus trabajos, y luego hablamos de o la mala actitud que tuvo o esto. Entonces, aprender cuándo tengo que llamarle la atención por no cumplir con la clase o tener una mala actitud en clase ujú. y cuándo tiene que ver con la casa. Porque como todo está en lo mismo, y creo que muchos Sí, papás pues. ahora mismo están en eso, Exacto. entonces como que
mira, estás ahí tienes el plato de comida, tienes esto, entonces como que sí cuesta un poco, pero hay que poner los lineamientos claros y sentarse con ellos para explicarles que no porque están en casa tienen el derecho a pues no ser Ujú. responsables o no bañarse o no peinarse, ¿no? O ese Sí. tipo de cosas y eso Y, ayuda y, bastante. Y eso que acabas de decir es tan cierto porque, bueno, venimos de un año y todavía estamos dentro Sí. con esta situación de la pandemia y todo, pero creo que ya este año, porque estamos en el 2021, pero creo que el 2020 fue un choque mucho más fuerte, hablando de Mm, que, bueno, no todos los países, no todos los niños estudian o hacen escuela en casa, ¿no? Casi la mayoría porque los papás trabajan, igual los niños van a la escuela, cumplen un tiempo, vienen a casa, hacen la tarea, mm, entonces ya tienen una dinámica y el 2020 vino y ¡flum! Fue un choque así fuerte para todos, pero también para los padres que ahora tienen que ingeniárselas y voy a hablar solamente de los padres porque sé que también las escuelas, porque muchas escuelas no tienen la plataforma, no tenían todo el exacto. aparataje para poder hacer clases en casa, ¿no? A diferencia de que, por Mm, ejemplo, para tus niños, para tus hijos no es, la pandemia no ha significado un tema de que ahora me tengo que ujú, quedar a estudiar en casa, porque ellos siempre lo ujú, han hecho así, pero para los niños que no y las madres que no, que ahora se tienen que afrontar a eso, el temor, el miedo, y aquí no es un tema de decisión, es un tema de obligación ya con ellas, ¿no? Entonces, sí. pero al fin y al cabo son los mismos temores, son los mismos sentimientos, son las mismas situaciones que aunque no fueron empujadas por el mismo motivo, al final Ujú, estas madres o padres o tías o abuelos, porque hay abuelos que crían a sus nietos, tienen que exacto. afrontar ponerse esa mochila, ponerse ese sombrero y decir, vamos, ahora nos toca hacer esto. Me gustaría que si puedes mencionarme si en algún momento de todo este proceso tú has querido tirar la toalla. O decir, ya no más, ya no quiero, ya no. Sí, como 2 veces al mes más o menos. Y llevamos 6, 8 años con esto, entonces imagínense, si hacemos números, A su es madre. bastante. Eso es bastante. Pero ¿qué es lo Sí. que te motiva a desistir o a no continuar para sobre esa idea? En primer lugar, la vida de ellos, porque a veces nuestra niña salió más desafiante con el tema académico, un poquito más renuente en muchas cosas. Ujú. Entonces, incluso yo le dije a mi esposo, no, saquémosla, que no, que vaya a una escuela presencial y etcétera, ¿no? Pero cuando yo entiendo que la oportunidad que ellos tienen de estudiar en casa es una bendición para nosotros, yo lo veo así y lo Ujú. entendimos así y por eso optamos por este método en mutuo acuerdo con mi esposo. Eh, y entiendo que es una oportunidad tan grande de que mi hija pueda aprender realmente de mi corazón, no necesariamente lo académico, sino que el hecho de saber por qué tengo que hacer bien la tarea, por qué tengo que tener bonita letra, por qué tengo que aprender esto. Entonces, el enfocarme en su necesidad y no en el sentimiento que yo tenga en ese momento, porque yo puedo sentirme frustrada, puedo sentirme molesta, cansadísima, porque incluso hay noches que, anoche fue un ejemplo, nos acostamos a las 2 de la mañana, mi esposo acompañándome, yo preparando carteles y cosas para la clase de ellos, eh, y hoy nos levantamos temprano y salimos, entonces sí, realmente agota, pero el entender y saber que ellos están esperando con ansias la clase y el ir y el eso, entonces eso me motiva. Ujú. Realmente mi motivación son ellos. Ese es el primer lugar. En segundo, es ver que mi esposo es una persona tan responsable en todo, o sea, él puede no haber dormido quizás 3 días y haberse desvelado Wow. mucho y tener tanta presión. Y él hace las cosas con esa pasión y con ese ímpetu, entonces me motiva. Y tres, mi mamá, porque yo lo vi Ujú. en ella como profesional y como Ujú. maestra. En casa podíamos tener muchos problemas, ella personalmente podía tener muchos Ujú. problemas, pero cuando ella iba a darle clase a Ujú. esos niños era como que entraban en otra dimensión, vamos a decirlo de esa manera, y ver la pasión con la que ella transmitía y les ayudaba y les enseñaba. Entonces, esos tres
No creo que Ujú, necesite más motivación que ujú. esa. No. Guau. Y es lo que me hace que no tire la toalla realmente. Porque sí, de Ujú, tirarla todos los días. Hay días que digo, no me quiero levantar, me desvelé anoche o me duele la cabeza. O sea, yo no puedo decir, como me decía alguien cercano a mí, ujú, yo no sé cómo tú puedes. Yo mientras los envío al colegio, yo aprovecho y hago todo. Voy de compras, hago esto. No, pero uno aprende realmente, porque como lo haces con amor, vas aprendiendo poco a poco, porque no es de la noche a la mañana. ujú, Yo puedo entender a muchos padres ahora, ujú, porque cuando nosotros iniciamos no es fácil, porque tienes que renunciar a tu tiempo, ujú, a tu interés, ujú, a que esto yo lo impartí antes en ujú, eso y ahora es ujú, plenamente en ellos, porque no los ujú, puedes dejar. ujú, Entonces tienes que estar ahí enfocado. ujú, Entonces, ujú. eso, eso es. Y porque ellos son tuyos y es tu responsabilidad, ¿no? Y Ujú, es una responsabilidad basada en el amor, ¿no? exacto. Y una de las cosas que yo creo con este tema del tema de la pandemia, porque tengo amigas que tienen hijos y que ay, están como cabezones, ¿qué vamos a hacer? Y todo. Y yo conversaba con una de ellas el otro día y yo le decía, mira, perdóname, le digo, yo no soy mamá, pero sí hay algo que yo creo de esta temporada, Leo, que hay muchos padres, lo he escuchado, se quejan de que sus hijos son malcriados, de que vienen cogiendo malas costumbres de la escuela, Ujú, vienen, ujú, quizás les están enseñando ciertas ideologías que tú no compartes en tus valores, no ujú. compartes en tu casa. Entonces hay una lucha, porque si bien es cierto, tú tienes el control de tus hijos, pero una vez que ellos salen de la puerta de tu casa para afuera, están expuestos a muchas cosas. Exacto. Entonces, Ujú, y estamos viviendo en un momento, en una sociedad que realmente expone las cosas tan crudamente. sí. Entonces, ellos están expuestos a cosas que no conocen, que no saben, y quizás no tienen la confianza o el tiempo para poder llegar a casa y compartirle a papá y compartirle a mamá, porque papá y mamá también tienen responsabilidades y están trabajando y están haciendo cosas, y quizás hay papás que antes del tema de la pandemia llegaban a casa y los niños ya estaban dormidos porque ellos ya Ujú, estaban acostados y no tenían el tiempo de compartir, y si no, hasta esperar hasta el fin de semana, y quizás el niño olvidaba compartir con el papá estas situaciones. Entonces yo creo que ujú. esta pandemia, y yo creo que es un regalo de Dios, y quizás muchos me van a querer ahorcar, pero es un regalo de Dios el tiempo que puedes hoy tenerlo con todo. Es como que vamos a redimir este tiempo, el tiempo que no pudiste tener, y aquellas cosas para que tú puedas conocer el corazón de tus hijos y ver qué es lo Ujú, que se había estado sembrando en ellos. Y hoy es como que Dios les da la oportunidad a cada padre de poder ayudar a sus hijos y de ajustar ciertos detalles que no estaban bien. Entonces, más que ver como un problema, podemos, ujú. o como una limitación, podemos ver como una oportunidad, ¿cierto? Claro, claro que sí. Sí, porque lo que tú dices es muy cierto. Por ejemplo, no sé si a ti te pasó, pero yo crecí con mi mamá que trabajaba, yo estudiaba y lo mismo. Ella mientras trabajaba no estaba con nosotros, teníamos a alguien que nos cuidara, que nos hacía las cosas y mi mamá se tomaba el tiempo, que 2, 3 horas al día, para revisar tareas y Ujú, ver que esto está bien y luego seguía, ¿no? Como todo padre normal. ujú. Entonces, y como niño tú anhelas como que los fines de semana para mí eran los más bonitos porque mamá no hacía nada y estaba ahí todo el tiempo y podíamos divertirnos más y compartir más. Entonces, es interesante sacarle el provecho siempre a las situaciones que llegan a nuestra vida y verlo, como tú decías, como una oportunidad que Dios nos está dando. Sí, quizás para muchos hogares va a ser un desafío muy grande, muy desafiante, porque lo que tú decías, muchas veces los hijos están dormidos cuando llegan o incluso los papás salen Ujú, antes que los hijos se despierten. ujú, Entonces, ahora poder compartir un poco más, hay que saber aprovecharlo y escucharles, porque nosotros ujú, los adultos el problema es que creemos que lo sabemos todo. ujú, Y siempre venimos y le decimos a los niños, no, por esto no. Entonces, perdemos de vista la parte de poder escucharles, qué es lo que ujú. ellos ven, lo que ellos piensan, cómo se sienten en la escuela, ¿no? O con el Ujú, colegio, o con X, Y, Z cosa. ujú. Entonces, es un tiempo muy importante de poder aprovechar y compartir con ellos. Es muy Sí, valioso.
Sí, wow. Es que es tan grande el poder hablar de eso, ¿no? Tantas cosas que vemos, tantas cosas que podemos hablar, pero me gustaría tomar este lado que hablabas acerca de tu mamá, ¿no? Que la forma como ella marcó huella en ti y hoy quizás en ese momento no lo entendías, y quizás tú como hija ibas porque te gustaba ayudar a tu mamá, te gustaba estar con ella, pero quizás también este video lo va a ver gente, hijos, ¿no? No necesariamente mamás, y de repente hoy te toca ayudar a tu papá, ayudar a tu mamá en un área que no te gusta, pero tú puedes hoy mirar hacia atrás y decir todo tenía un sentido, todo tenía un porqué, Claro. porque ahora estás pudiendo desarrollarte en eso y darte cuenta y decir, wow, o sea, mi mamá sembró esto en mí, dejó huella y hoy yo puedo desarrollarme en eso. Igual los que nos están viendo, hoy tú que nos estás viendo quizás te vas a topar con situaciones que hoy no entiendes, literal, como te dice tu mamá, pero cuando seas grande, más adelante, cuando te toque mirar hacia atrás, vas a poder entender. Y la verdad eso es lo lindo de que como padres puedan dejar huellas en sus hijos, ¿no? Puedan enseñar desde ahora, ¿no? Así que es una gran oportunidad, aprovechen este tiempo. En verdad que yo cuando converso con alguien veo, bueno, mi familia, ¿no? En mi familia tenemos una sobrina que está haciendo las clases en casa, ¿no? Y a veces es difícil, ¿no? Para mi hermano, mi cuñada, pero me gusta decirles como aprovechen, ¿no? Animarlos, aprovechen este tiempo porque, como tú dices, este tiempo no va a regresar. Ellos van a crecer y un día se van a ir. Sí, Y sí, porque a veces es agotador cuando tú tienes tu niño y está todo el tiempo y que mami esto, papi lo otro, mami, mami, mami. Entonces llega un momento en que dices, ya, déjenme. Pero cuando tú dices, él va a crecer y ella va a crecer y después eso solo es un recuerdo. Cuando entiendes que es una etapa y que no es un para siempre. Por ejemplo, yo lo veo en mí, veo la diferencia, que ella va a cumplir 13 y ya mm, todavía tiene 6. Entonces, yo veo, ella ya es más independiente, ya no se acerca. Si yo la quiero abrazar, ya, ay, como que, sí. Entonces, y luego pienso, y yo le digo, tú antes pasabas aquí solo encima de mí y no te quitabas y ahora ya no. Entonces, ya, entonces digo, yo tengo que aprovechar el tiempo, tengo que aprovechar ahora, porque ellos solo son niños una vez. Cumplen 1 año, 2 años, no sé la edad que tengan los niños de muchos, ujú. pero solo es ese tiempo. Hay niños que nos desvelan toda la madrugada como los míos, los dos nos desvelaron todo el tiempo. Hasta creo que como los 4 años de cada uno pudimos empezar a dormir bien. Hay otros niños que no, duermen y son unos angelitos. Entonces hay Tienes que que despertarlos. aprovechar. O sea, sí, yo fui un caso de esos, mi mamá decía. Tenía Entonces, que ponerte el espejito acá para ver si respiraba. sí, entonces, cada niño es diferente y tienes que disfrutar. Creo que la importancia que este tiempo nos vino a enseñar es disfrutar. Disfrutar si te quedaste lejos de casa, disfrutar si estás en casa, aprovecharlo al máximo, ¿no? Sí. Aprovecharlo al máximo con tus hijos, con tu esposo, y ver en qué manera tú puedes cambiar para que las situaciones que ellos tal vez tienen o hacen no te saquen de quicio o pierdas el control, ¿no? Ujú, Porque tú no puedes cambiarlos a ellos, pero sí puedes cambiar tu manera de reaccionar ante las ujú. circunstancias, que eso sí. Exacto. Y me gusta eso, cuando decías el hecho de disfrutar esta etapa independientemente cómo nos esté tocando pasar, porque sé también que mucha gente está sufriendo o ha pasado Sí. cuadros de mucho sufrimiento. Yo veía el otro día una foto que era de muy antigua, de los años 1000 y algo, que no recuerdo ahora, pero mostraba la foto de que todos los niños estaban como al lado de un radio así súper antiguo, ya es una foto en blanco y Ujú. negro, y los niños estaban así como que todos así pendientes del radio y tomando nota, ¿no? Entonces, Wow. decía que fue una foto tomada en el año donde se dio la pandemia de la poliomielitis. Entonces los niños Mm. no iban a la escuela y hacían las clases a través del radio en las casas. Y como Wow. no todos tenían radios, había niños que se juntaban, me imagino, del barrio, en los Claro. lugares donde sí había, ¿no? Pero esto es algo que ya pasó con anterioridad. No Ujú. tenían antes la tecnología, no tenían las cosas, pero fue algo que pasó y pudieron volver a renacer, se pudo volver a reempezar, se pudo continuar. Entonces, el hecho de disfrutar va a hacer que cuando esto pase,
podamos recordar y podamos no solamente compartirlo con los más chiquitos, porque como el caso de Ian tiene 6 años y quizás cuando sea más grande no va a recordar muchas cosas, pero Exacto. vamos a poder compartirles y contarles, ¿no? Y va a quedar como una experiencia. Entonces creo que depende de nosotros. Cuando decías eso, disfruta, es verdad, depende de mí decidir cómo quiero sobrellevar esto, ¿no? Cómo quiero que mis Sí, hijos lleven esto, qué es lo que quiero exacto. mostrar con esto, ¿no? Wow, Exactamente. wow. Sí, porque es como cualquier cosa, ¿no? Ahora es esta etapa de la pandemia, pero pueden sobrevenir o pasaste incluso cosas más fuertes personalmente y Ujú. familiarmente y va a depender de ti cómo quieras recordarlo. Si Sí. nos recordamos solo de lo feo, pues así lo vamos a ver como una mala experiencia, Ujú, pero siempre una situación tiene dos caras, ujú, la cara y el escudo. Entonces ujú, depende de nosotros qué queremos o cómo queremos recordarlo, ¿no? Por ejemplo, ujú, mis embarazos fueron embarazos de alto riesgo los dos. ujú, Entonces yo recuerdo que al principio cuando contaba era como que muy doloroso para mí el hecho de estar en cama y no ujú, poder hacer eso. Y entonces me enfocaba ujú, en lo que no podía hacer. ujú, Pero luego empecé y dije yo, no, pero mientras estaba en cama, yo podía hacer esto. Entonces empiezas ujú, como a guiar tu enfoque y te das cuenta que no todo fue tan malo, ujú, sino que la lección que puedes aprender y lo mismo podemos hacer ahora, ¿no? De tener a ujú, nuestros hijos en casa, qué provecho podemos sacar o qué ujú. beneficio podemos sacar de la situación que estamos viviendo en este momento. Ujú, completamente cierto, así que hay mucho por evaluarnos también para poder avanzar, ¿no? Y habías dicho que más o menos en este vaivén con Mía, porque ella fueron hace 8 años que empezaron con el tema de la escuela, ¿no? Entre la Ujú. mudanza, la escuela. Más o menos durante todo este tiempo, yo sé que tú te vives mudando así más de 15 años, creo, no sé, pero son muchos años. 17. 17 años, más o menos, ¿cuántos son los países que has estado? Nunca los he contado, ¿No? realmente, no. Wow, pero Mi han de esposo ser un llevaba la montón. cuenta, sí, Hasta de son cuántos más de aviones se habían 20. subido, creo, ¿no? Creo que llevaba la Él cuenta llevaba hasta la cuánto. cuenta. Y yo le dije, ya deja eso, si eso es nuestra vida, ¿para qué vamos a...? Y así nomás, así como un secreto así entre nosotros, de todos, cuál o cuáles son los que más te gustan. De países. Ajá. ¿Y O por qué? ciudades. Si quieres, Es puedo decir que, por qué. mira, realmente va a sonar como trillado, pero cada Ujú, país, bueno, eso fue una de las cosas que tuve que aprender, porque ujú, cuando tú te mudas, tú como buena peruana, tú ujú. sabes que en ningún otro lado vas a comer como comes en Perú. No, pues. Entonces te llega a fastidiar el hecho de la comida o extrañar algo, dependiendo de lo que a Ujú, ti te guste más de tu país. ujú, Entonces fue una de las cosas como que empecé a trabajar en mí, como que, ok, yo sé que no estoy en mi país, ujú, pero ¿qué hay aquí que lo haga especial o bonito o único? ¿No? ujú, Entonces, podría decir que cada país o cada ciudad a la que hemos ido tiene algo especial. En muchos podrá ser su comida, otros puede ser el clima, en ujú, otras las personas. Entonces, ujú. no puedo decir que tengo un país favorito. Como predilecto. Dependiendo del estado. Sí, porque cada uno es único. En otros, la comida es espectacular, como Perú, por ejemplo. Ujú. Es que todo lo que comes es único y dices, qué rico, de Y verdad, el de verdad. O sea, ceviche, y el ceviche. sí, entonces, pero cada uno, entonces cuando tú lo empiezas a ver, que era lo que hablábamos, Ujú, ¿no? Hace un momento acerca de cómo quieres vivir esa etapa. Entonces yo entendí y eso me mentalicé. Y dije ujú, yo, no voy a ponerme no, que aquí hace mucho calor, o aquí la gente tal vez no es tan amable, o aquí son muy desordenada, etcétera, porque todos ujú, tienen su pros y su contra. Entonces ujú, ujú, empecé a verle siempre el lado bonito ujú. para poder disfrutarlo, porque Qué imagínate bonito tu moverte al año. comida, bonito tu país. No, no así, sino que verle el lado bonito como para decir, no, o sea, y es una oportunidad. Claro. ¿Cuántas personas tal vez quieren conocer otro país? Ujú, ujú. Nosotros Sí. ciertamente no vamos de vacaciones, no es de paseo que vamos, pero es una Ujú. oportunidad que muy pocas Sí, personas tienen. eso es cierto. Entonces, si lo empiezas a disfrutar y dices, sí, tal vez no es como allá o el clima Ujú, o esto, ujú. pero empiezas a disfrutarlo. Sí. Pero vamos a ver.
Si hablamos de playa, porque vamos a contestar tu Ajá, pregunta, ajá. no soy amante de la playa, mi esposo sí, pero me Sí. encantan las playas de República Dominicana, son preciosas. Yeah, a mí también. Tú High eres five. amante de la playa. Pero el tema del clima, de la cultura, o sea, pero son una mezcla de cosas. Nos Ujú, gusta mucho con mi esposo Medellín, ujú. Sí, Medellín, Colombia. Medallo. Sí, Sí. eso es Pero muy, muy lindo también. también, sí, las personas también son Ujú, preciosas y también ujú, la comida, o sea, son muchos factores. ujú, Pero también si piensas en Estados Unidos y la facilidad que ujú, tienes de adquirir ujú, muchas cosas y ujú, la facilidad también, tú dices, pero es que ujú. Estados Unidos también tiene lo suyo, entonces Sí, es como que, no sé, sí, es cada verdad. lugar es único, es único. Si tú empiezas a ver lo bueno, Bueno, nosotros nos conocemos desde el año 2007, ya son 14 años, wow, en ¿quién diría, realidad no? 2005, yo no Sí, te pero, conocí claro, pero yo personalmente en conocí, el ajá, 5. Pero sí, desde el 7 podemos decir que entablamos de una amistad. Ujú. Imagínate, sí, wow, son 14 años. Y dentro de estos 14 mucho años, tiempo. wow, bastante tiempo. Bueno, primero que estamos mucho más, más mejores, más bonitas ahora, ¿ya? Porque dice que somos como el buen vino, ¿no? Nos Como el ponemos mejor, vino, sí. como el vino. No, que no me digan como un mueble fino, ¿ya? Pero sí como el vino. Tú sabes por qué como un mueble fino, ¿no? Bien acabado. Ah, por eso. No, pero sí, mira, yo recuerdo cuando te conocí, bueno, no, sino cuando ya conversamos, sabíamos que tú me habías invitado a almorzar. Y yo ni quiero recordar cuántos años tenía, pero era súper jovencita ya. Hace 14 años, Sí, vamos a aceptar. saquen su cuenta ya. Tenía 12, ¿no? No, no, es una broma. Saquen su cuenta, nací en 1986 y estamos en el año 2021. Saquen su cuenta rápidamente. Pero, pero yo recuerdo y esto y este conversatorio, llamémoslo así como una entrevista, habla o la idea es de historias que conectan personas, ¿no? Y una de las cosas que yo recuerdo el año 2007 cuando nos sentamos a conversar después de que te esperé no sé cuántas horas porque la señorita no llegaba Una hora, al albor, una hora, 20 al albor, minutos. Diga de verdad que te caí mal desde el principio de esta tipa. estaba así como que yo, así como que... Bueno, en realidad, para los que quieran saber, ellos habían llegado a mi ciudad a hacer un proyecto del tipo de festivales. Entonces, ellos necesitaban una secretaria asistente para la oficina que iban a montar. Entonces mi hermoso padre me obligó prácticamente, no, bueno, creo que los obligó a ellos a elegirme a mí y me obligó a mí a aceptar el trabajo, algo así. Pero Hay una historia detrás de eso. Que algún día tú te enterarás, por ahora no. Con bueno, tu papá. en el próximo episodio. Pero Sí. sí, pero sí, recuerdo que por eso es que yo digo, ¿no? Si uno mira en retrospectiva, uno mira para atrás, uno entiende hoy, ¿no? Que fueron situaciones que, bueno, Dios las propició y Dios usó personas para, ¿no? Y hoy, pues después de 14 años podemos estar aquí, ¿no? Y trabajar juntos con un propósito, hacia una mira, o sea, nos mueve el mismo corazón, por así decirlo, ¿no? Entonces, Sí. pero fue en ese año que nos conocimos, conectamos por historias familiares muy similares, por situaciones muy similares. En tu experiencia me ayudaste mucho. En tu experiencia me reconfortó mucho el saber que no era la única persona que estaba pasando por eso, que hay otras personas que también lo pasan y que es algo que se puede sobrellevar, que es algo que se puede mejorar y eso no te limita a poder avanzar, ¿no? Entonces, realmente fue maravilloso para mí conocer y solamente son cosas que Dios hace y hoy 14 años después tengo el privilegio de que tus hijos me digan tía. Es más, yo era soltera en ese tiempo, estaba Imagínate. de novia enamorada y todo eso de Nosotros Jimmy. teníamos 3 años de casado, estábamos recién Imagínate, casados, poquito. imagínate. Nosotros nos casamos al año siguiente y también ustedes tuvieron Ujú. mucho que ver en eso y que ese hombre se decidiera, no mentira, pero No sé si me lo vas a agradecer, me vas a echar la culpa, pero vamos a borrar esta parte, ¿no?
Es que mira, yo digo esto, ya, haciendo un paréntesis aquí. Yo recuerdo que mi mamá me decía siempre, ven a aprender a hacer esto, tienes que aprender a hacer, tú eres una señorita, un día te vas a casar. Y yo decía, no, yo me voy a casar con alguien millonario. Entonces ahora cuando le pregunto alguna receta, mamá, ¿cómo se cocina esto? Ay, ¿dónde está tu millonario? Me dice, es que ahí fue el error, es que ahí fue el error. Le digo, Jimmy tenía que ser millonario. Ese era el error, ahí hubo la equivocación. Pero Ese es el detallito. pequeño detallito, pero en realidad, bueno, todas las cosas que hemos pasado, lugares que hemos estado, ver crecer. Recuerdo la primera comida de Mía. Recuerdo que conocí a Ian al día siguiente de su nacimiento. Entonces las situaciones, realmente somos familia, realmente considero que Sí. somos familia y bueno, yo admiro mucho lo que haces con ellos, lo que haces con tus hijos, o sea, no es fácil. Muchos pueden minimizar muchas veces el esfuerzo o el trabajo que se hace, ¿no? Que tú haces. Pero realmente la idea de hoy, por el cual yo quise hacerte esa entrevista, es porque yo sé que hay muchas personas que necesitan verte y necesitan ser inspirados a través de lo que tú estás haciendo y decirles a ellos que ellos también lo pueden hacer. Que uno no tiene superpoderes, ¿no? No, claro que no, claro que no. Y creo que nuestra fuerza viene de Dios, primero que todo, ¿no? Y si Él nos escogió como padres y madres, Él nos va a dar la capacidad de poder salir adelante. Entonces, nada más tenemos que creer en eso, porque normalmente te dicen, ¿no? Tienes que creer en ti y ese tipo de cosas, pero habemos personas que necesitamos como una motivación externa. Y como yo lo mencioné, en mi caso son ellos mismos, son mi motor, Ujú, mi esposo que me inspira, mi mamá que aunque ya no está conmigo desde hace ujú, 9 años, pero sigue ese ujú, ejemplo, ¿no? ujú, de ella. Y ahora con mi padre que ujú, estamos más cercanos ujú, también es una inspiración para mí. ujú. El Wow. poder verles, ver su vida y decir, no, pero si ellos pudieron, con más limitantes que las mías, Ujú, con menos oportunidades con tecnología y muchas cosas, y tú dices, pero si ellos pudieron, yo también puedo hacerlo. Nosotros tenemos muchas facilidades ahora en comparación a la que nuestros padres tuvieron. Entonces, no tenemos un límite. El límite lo ponemos nosotros si ujú, creemos que no somos ujú. capaces, pero realmente sí, somos Sí, capaces de muchas cosas. así es. Y si tú tuvieras que darle un consejo a Tati de hace 10 años, ¿qué le dirías? Oh, wow, hace 10 años, a ver, Mía tendría 2 años, que va a salir adelante en todo, que se puede, que confíe más en el Señor, que ame más a sus hijos, que disfrute más Ujú, su tiempo con ellos ujú. y que vas a salir adelante, porque Dios está contigo. Y tienes Wow. alrededor de ti, ¿sabes? Ujú, Que creo que yo en ese momento miraba, buscaba a mi Superman, ¿no? Como mi superhéroe que me ayudara. ujú, Y por buscar a alguien que te ujú, rescatara, todas esas personas, incluyéndote a ti y a tu esposo, ujú, siempre estuvieron ahí. Y tú crees como que no, tiene que ser alguien X, ujú, alguien como que más relevante o que ujú, tenga mayor peso, porque a ujú, veces la familiaridad con alguien ujú, evita que tú puedas ver como ujú, que ujú, lo buena persona que ujú, ese alguien puede ser contigo y tú dices, ujú, no, es que tiene que ser alguien, como un ángel o algo así, ¿no? ujú, Que ujú, aparezca. Tienes a Clark Kent todo el tiempo ahí, ujú, que es la misma persona. Entonces tú ujú, buscas por fuera ujú, algo que siempre has tenido. Entonces realmente le diría, no busques ujú, nada, porque no necesitas nada. Aquí lo ujú, tienes todo. ujú. Siempre lo has tenido aquí. Wow, wow, qué lindo. Voy a llorar. Tú me Este, vas a hacer llorar. no, no, por favor, llora de felicidad. Y si tú pudieras hoy decirle a tú estás formando dos vidas, dos personas de bien, ¿qué tú le dirías a las personas que están quizás en medio de este camino también, formando a otros, buscando ser su mejor versión para poder desarrollar en sus hijos, en su familia o en lo que estén haciendo su mejor versión? ¿Qué les dirías si quisieras decirles algo? A los padres, ¿no? Ujú, Eh, que confíen en sus hijos, porque los mejores maestros que tenemos son ellos. Nosotros creemos que lo sabemos todo y tal vez nosotros tenemos la experiencia de vida, pero se nos olvida la inocencia que ellos tienen,
la pureza que hay en nuestros hijos. Y nosotros mismos podemos transgiversar y manipular eso. Entonces debemos de aprender, porque un niño es fácil para perdonar. Un niño se puede pelear por un juguete, pero a ratitos se están abrazando y siguen jugando como si nada. A mí alguien me hace algo y yo no le quiero hablar. Entonces, ese amor, esa ingenuidad que los niños tienen, nos enseña muchísimo. Nos enseña muchísimo. Tenemos que aprender. Ellos son nuestros mejores maestros. Tenemos que aprender de ellos mucho. Mucho, mucho. Wow. Se pasó el tiempo. Muchas gracias. De verdad que he disfrutado esto. Gracias por compartir y abrir tu corazón y compartir esta historia. Salud. 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 Bueno, Tati, te mando un abrazo. Oye, gracias. Gracias. Sabes que te amo millones y te admiro muchísimo. Ay, y yo solo a ti. Llevamos nada más 14 años, faltan muchos más. Wow, mucho más. Espero de verdad que cuando sea madre también tenga esa como que retarme, ¿no? El hecho de poder yo misma retarme a poder hacerlo. Así que, oye, gracias. Claro que sí. Gracias. Lo vas a hacer. Y Jimmy también. Sí.